Se presentan demasiadas situaciones en los barrios. Vivir en barrio es fabuloso, pero se presentan muchas otras situaciones de intolerancia. El tema, por ejemplo, de las basuras. En muchos barrios no hay los famosos chud para disponer las basuras, sino que cada persona debe sacar su bolsa con los residuos el día que pase el carro de la basura. ¿Qué sucede si hay algún vecino que no entiende de que hay una cultura ciudadana, que la basura se saca el día que pase el carro? Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Legal, el podcast de G Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti y con ello el conocimiento, tips, recomendaciones para que no se vulneren sus derechos y para que ustedes sepan cómo actuar ante diferentes situaciones. Hoy nos acompaña nuestra abogada de familia, ella es la doctora Camila Torres. Camila, gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio. Hola Mil, gracias a ti por la invitación y por este espacio que nos permites para hablar. Bueno, Camila, hay algunos momentos más bien del año donde las incomodidades con los vecinos incrementan un poco, ¿sí? De pronto en ciertas festividades, Día de la Madre, Amor y Amistad, Navidad, empiezan o son momentos de compartir en familia, también con los vecinos, pero donde se pueden presentar diferentes situaciones. Esto no excluye ni exime que durante el resto del año se presenten situaciones tanto en las propiedades horizontales como en los barrios. ¿A qué me refiero? Y el abrebocas que te doy es porque hoy vamos a hablar de los problemas con los vecinos. En las diferentes problemas o situaciones que nos han llegado a través de nuestras redes sociales, comentarios y mensajes directos, nos llegan mensajes de personas que se quejan porque en la unidad hay personas que no recogen el excremento de las mascotas, porque el vecino de abajo resulta que llega un martes, un miércoles a poner música, porque de pronto cuelgan o sacan la ropa e invaden el espacio de la persona de enseguida. Eso también ocurre también en los barrios. ¿Qué se puede hacer o cuál es el primer proceso, la primera instancia para que cualquier persona pues pueda entablar una solicitud, petición, queja, reclamo por sus vecinos? Bueno Mil, un tema muy interesante y lo primero que podemos hacer respondiendo a tu pregunta pues es a veces cuando se intenta hablar esto directamente con el vecino, pues se genera una controversia mayor. Okay. Entonces hay algo y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia establece y es una mediación policiva. Yo puedo ir a cualquier inspección de policía, una estación de policía y solicitar una mediación con ese vecino con el que tengo algún conflicto. Precisamente, ¿qué se pretende ahí? Que en una reunión, que en una mesa estemos los dos con un inspector de policía y hablemos de esos inconvenientes que se han presentado buscando principalmente una solución y obviamente restablecer esta convivencia que de pronto se ha alterado por el ruido, porque de pronto lo que tú dices colgó la ropa, porque no recogió el popo de la mascota, etcétera. Entonces es como la primera sugerencia y es un mecanismo que no es muy conocido, que es muy similar a la conciliación, pero es un mecanismo alternativo precisamente para solucionar estos inconvenientes que se presentan. Camila, en los barrios más que todo hay algunos jueces de paz. Estas personas de pronto cumplen algún rol a las cuales también se pueda acudir si se presentan diferentes situaciones que amerite una conciliación. Sí, claro, es muy similar, o sea, lo que se pretende básicamente es entrar en un diálogo con las personas, esto es lo que llamamos nosotros como abogados mecanismos alternativos de solución de conflictos, y entre estos está la mediación, la conciliación, etcétera, que pretenden que las partes puedan hablar, pues porque a veces uno necesariamente son inconvenientes que hablando, lo que uno desahogando sus problemas, como dicen, uno puede solucionarlos. Sin embargo, los jueces de paz pues tienen de pronto una agenda un poco más congestionada, entonces es un poco más complicado. Y el hecho de que ustedes o que uno no conozca que la mediación se puede hacer directamente en una estación de policía, pues hace que la agenda sea más amplia. Okay. Entonces es algo que no es tan conocido, que usted puede ir a solicitarlo directamente y la agenda puede ser de una semana para la otra. Mientras que en un centro de conciliación pues puede ser más demorado, más costoso. Valga aclarar, esto es gratis, totalmente gratuito, entonces pueden ir ustedes directamente o con un abogado que lo represente y va a estar este inspector que tiene todo el conocimiento de la norma para ayudarles a dirimir el conflicto. Cami, voy a entrar en detalles. Voy a alejarme un poco de las unidades residenciales porque en ocasiones en las unidades pues hay otras autoridades como por ejemplo el comité, la administración. Exacto. Que pueden regular en primera instancia, digamos, estas afectaciones. Sí. En las unidades, aunque no quiero decir que no ocurra, pero es mínimo que de pronto llegue un vecino escandaloso, que ponga música entre semana, casi no pasa.
Pasa, pero pues no es tan recurrente. Sí, como que ya Cosa, hay unas normas, digamos, internas en la propia horizontal. exactamente, y se respetan, cosa que no sucede en los barrios, más que todo en los barrios populares, ¿sí? Efectivamente, como es un barrio, cada casa está de forma individual, pero el vecino cree que entonces puede llegar un miércoles a poner el escándalo que quiera, su música a todo volumen, a tomar, a hacer escándalo y se empieza a volver reiterativo. Si un vecino pone música un martes, un miércoles, que no se justifica por ningún tipo de razón, ¿qué puedo hacer? Si ya acudí a la policía fue y le dijo, venga, vecinito, usted no puede hacer eso, respete por favor. Pasa una, pasa dos, pasa tres, pero efectivamente no hay un cambio, ¿qué puedo hacer? Bueno, como ya se agotó en la primera instancia, que es que vaya directamente el funcionario de la policía y haga como quien dice la salvedad o haga el llamado de atención, como la primera instancia que se podría agotar sería interponer una querella, también dirigida a la policía, para que se presenten las medidas correctivas que haya el caso. De pronto una amonestación, una multa o cualquier otra que se llegue a configurar en este caso, siempre y cuando se logre demostrar que efectivamente este vecino ha incurrido varias veces en la misma y no se ha dado una solución amistosa a este conflicto que se está presentando. Porque el primer llamado es, digámosle a la policía que venga, que pronto los inste a que le bajen el volumen, a que de pronto eviten esto que está alterando la convivencia del barrio, de los vecinos, y si no se logra y ya ha sido reiterada, entonces la solución es una mediación, como lo comentábamos ahorita, o dirigir la querella para que se presenten las medidas correctivas que den al caso. Camila, en este caso, si se lleva a cabo el proceso y hay alguna multa, ese recurso, ¿para quién es? ¿Es para el vecino o dónde queda ese recurso si es económico? Sí, ese recurso pues se tiene que dirigir directamente a la. Al afectado. No, esto se paga es a la entidad. Ah, ok, No es un dinero que recibe la persona. Diferente es cuando hay un daño a la propiedad. ok. Entonces yo como propietario del inmueble le estoy solicitando en esta querella o en esta mediación que se restablezcan estos daños. Puede pasar, no sé, que la gotera de la casa de mi vecino está dañando mi techo, Ok. o que de pronto me dañaron mi internet y lo cortaron, entonces pues debido a eso yo tuve que incurrir en un gasto adicional, una reparación, etcétera. En esas instancias yo sí puedo solicitar que se me repare directamente diciendo cuánto fue el arreglo, de pronto aportando las facturas de esto que tuve que hacer, pero cuando son medidas correctivas impuestas mediante resolución por el Código Nacional y Seguridad y Convivencia, sí son directamente dirigidas a la entidad. Cami, se presentan demasiadas situaciones en los barrios. Vivir en barrio es fabuloso, pero se presentan muchas otras situaciones de intolerancia. El tema, por ejemplo, de las basuras. En muchos barrios no hay los famosos chud para disponer las basuras, sino que cada persona debe sacar su bolsa con los residuos el día que pase el carro de la basura. ¿Qué sucede si hay algún vecino que no entiende de que hay una cultura ciudadana, que la basura se saca el día que pasa el carro y en lo posible en el momento que pasa el carro, sino que es un vecino que deja la basura donde no la debe dejar, estas basuras de pronto las amontonan en alguna esquina y eso afecta a la casa que está justamente en esa esquina? En esos casos también la medida es a través de la policía o a través ya de pronto alguna entidad ambiental. Bueno, como primera instancia para mí es procedente primero la policía, Ok, porque lo que se intenta es llegar a un acuerdo, digamos que de manera pacífica y económica para los dos. Es un trámite ágil, es un trámite pues que no genera un gasto adicional. Si ya de pronto no se logra, si se hizo de pronto ya la mediación o se interpuso la querella, se presentó el tema de la medida correctiva y no se logró nada, ya se tendrá que mirar qué otra instancia se puede agotar desde la vía civil. Sí es muy importante tener en cuenta y es que muchas veces estos temas, como tú lo planteas en el ejemplo, llevan a algo de intolerancia. sí. Entonces muchas veces pues yo me siento afectada, me siento molesta porque mi vecino está haciendo esto de manera recurrente y de pronto un día se me salió una palabra de decirle, no, es que lo voy a mandar a matar o es que usted es un no sé qué para arriba y para abajo y empiezo a ejercer otra actuación que es una amenaza. Si yo llego a presentarme en esto y de pronto de alguna manera él consigue un testigo o me graba o todo esto se configura ya como una conducta delictiva, entonces nos puede llevar ya no a una instancia amistosa, sino a un problema mayor que se presentaría ante la fiscalía, que sería
sería una denuncia penal. Entonces sí, el llamado es para tener mucha tolerancia, para precisamente lograr restablecer esta convivencia que sí o sí tiene que existir en cualquier barrio, como tú lo dices. Vivir en un barrio es muy chévere, hay mucho ánimo, hay mucha fiesta, hay mucho de todo, pero también se generan muchos conflictos por la intolerancia. Entonces el llamado es a primero mediar, si se logra, que es maravilloso, si no, pues entonces evitar que esto trascienda a un ámbito peor. Pero resulta que en medio de alguna situación que lo desbordó de su tolerancia, no es el culpable, porque otra persona de pronto lo llevó a esas instancias de que se enojara, de que le diera el mal genio y lo amenazó y le dijo, te voy a matar. O actuó y de pronto sí ejerció algún tipo de acto violento contra otro vecino. Eso ya es otra situación. Ahí cómo se radica la demanda, independientemente sea cual sea quien haya tenido la culpa, pues porque ya hay una agresión física. En ese caso, uno cómo va y dice, vengo a denunciar a tal persona, si uno no tiene la cédula, el nombre, uno cómo hace ahí. O lo mismo, volvemos a agotar en primera instancia, que es la policía, que sirva como proceso y como procedimiento también para evaluar y tener el conocimiento propio de la situación o cómo se realiza. Bueno, ahí depende pues de la gravedad del asunto. Claramente pues hay que tener en cuenta que la mediación es un llamado cara a cara, entonces pues es una mesa en la que yo voy a estar al lado de esa persona que de pronto hizo esta conducta que me podría generar una afectación mayor del ámbito psicológico. Entonces si yo no me siento en la capacidad de estar en esta instancia, pues porque como lo indicaba es una conciliación, pues lo mejor es irse directamente a la fiscalía, pero en la fiscalía si yo no cuento con las pruebas para acreditar que efectivamente esta conducta se configuró, pues el proceso se va a archivar. Entonces si se puede lograr en primera instancia la mediación y tratar, pues porque ahí también se logra recuperar toda la información de las partes, porque ahí el inspector lo que nos va a pedir en primer momento es preséntense, entonces de su nombre, su cédula, su correo, su dirección, ahí yo también puedo, digamos, de alguna manera tener la facilidad de tener la información para si a futuro se siguen ocurriendo esta situación, pues yo poder presentar la denuncia. Pero si no es posible, pues sería presentar la denuncia aportando los documentos o las pruebas que hasta el momento yo logre recuperar para que la fiscalía pues tenga un trabajo más fácil en el tema de la investigación. Camila, yéndonos a casos más extremos, ya un poco más agresivos, resulta que en mi barrio, estoy hablando en suposiciones, hay una casa que siempre está en alquiler. Y resulta que hace algunos meses llegan unos vecinos a alquilar esa casa, pero se empieza a evidenciar de que hay algunas conductas delictivas, de pronto porte ilegal de armas, uno de pronto evidencia que esas personas pues manejan cierto tipo de armas que pues de pronto pueden alterar y poner en riesgo la vida de la comunidad, también que de pronto hay una comercialización de elementos pues psicoactivos, llámese pues de todo lo que conocemos, y por temor de pronto las personas cómo pueden proceder, teniendo en cuenta de que ya de pronto hay una conducta delictiva, que uno sabe de que de pronto esas personas están cometiendo algún error que de una u otra forma pueden poner en riesgo la convivencia y salvaguardar la vida de la propia comunidad. Bueno, Emil, en este punto cabe aclarar algo. Las actuaciones que ejerce la policía son preventivas, entonces ellos no pueden llegar a acusar o llegar a investigar más allá precisamente porque el código los faculta es para tratar de solucionar los temas de convivencia y de seguridad, pero prevenirlos. Ya ir más allá, pues digamos que en esta situación que tú estás exponiendo, pues es algo más grave, es algo mayor, es algo que ya tiene, pues lo que tú dices, pone en riesgo no solo la vida, sino la seguridad de muchas personas. Entonces, en este caso sí sería importante una denuncia penal en donde estemos los vecinos informando la situación que se está presentando, aportando las pruebas que se están presentando y si llegado al caso es necesario solicitar medidas de protección. Esas medidas de protección pues irían también en una caución, de pronto que entren a investigar si hay algo mayor dentro de esa casa, pues porque una cosa es lo que uno ve afuera y otra cosa es lo que se puede configurar adentro. Pero entonces esta denuncia se puede hacer tanto de manera verbal como presencial en las instancias de la Fiscalía General de la Nación o mediante la página web de la Fiscalía también redactando esta denuncia, para evitar también que se genere, digamos, una controversia mayor. Uno no sabe también este porte a qué pueda llegar o que después se configure un hurto agravado, de pronto un homicidio, ¿sí? Todas estas figuras pueden desprenderse de algo ahí.
pero también hay que tener en cuenta que si yo no tengo cómo demostrar que efectivamente esto está pasando, también puedo entrar en algo mayor que es una calumnia, porque yo estoy diciendo que se está cometiendo un delito en esta casa, pero pues no tengo las pruebas. Ok. Y puede pasar que no sea cierto. Entonces yo también estaría en curso en un delito porque le estoy acusando a una persona de que cometió un delito cuando realmente no lo es. En ocasiones, como ciudadanos, tenemos algún tipo de quejas, de reclamos ante la sociedad, siempre manifestando de que, ay, no, que es que la ley no actúa, uno siempre llama pero nunca hacen nada. Y muchas veces considero que es por el propio desconocimiento de cómo realizar directamente los procesos y que efectivamente tengan una actuación concreta. Porque puede pasar, y pasa, mejor dicho, que muchas veces uno dice, no, pero es que denuncié, pero nada pasó. Pero uno no se pone a revisar que es que de pronto hizo el proceso mal, no aportó las pruebas suficientes, no hizo el registro como se debía de realizar, no le hizo el seguimiento que debía de realizar. Y hay situaciones que terminan en desgracias justamente porque no se hacen los procesos como se deben. Entonces la invitación para todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, si en algún momento presentan algún tipo de situación, lo mejor es que nos consulten, que consulten a un abogado para saber cómo proceder ante situaciones y pues por supuesto lo más importante sobre cualquier otra cosa, pues salvaguardar la vida, porque siempre en diferentes situaciones de intolerancia pues se pueden presentar actos violentos. Camila, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y por estar disponible con tu información. Antes de cerrar, yo quería comentar algo también. Por favor. Es importante tener en cuenta que la policía también puede presentarse o puede interponer comparendos. Ok. Entonces estos comparendos van en medidas, precisamente esas medidas pueden configurarse como una multa. Entonces si la policía logra que cuando llega al lugar demuestra que efectivamente, no sé, un porte de sustancias psicoactivas que no están permitidas, un porte de armas sin permiso, o que se está vulnerando de alguna manera la convivencia porque es un catálogo muy amplio el que hay en este código, lo que se puede presentar, entonces ellos pueden entrar a imponer un comparendo. Este comparendo igual tiene un debido proceso, que es que llaman a la persona, que se presente la inspección, rinda como una especie de descargos. Después de estos descargos ya entra el inspector a revisar si efectivamente da paso para que se configure la medida correctiva o no. Entonces pues también es importante tener que hay como tú le decías, hay otras vías que se pueden ejercer, y pues que la persona que digamos cometió esta actuación, si de pronto no ve que sea real, o de pronto él sí tenía el permiso del arma o cualquier cosa, pues que él vaya y se presente, ejerza también su derecho de defensa para que no se le imponga esta medida correctiva. Y frente a lo de las denuncias en la fiscalía, si bien todos los procesos penales son un poco demorados, como tú dices, uno dice, no, es que la justicia nunca llega, pues sí es importante estar pendiente, estar muy bien asesorado para uno también aportar las pruebas que sean necesarias y que la fiscalía pues pueda avanzar en este proceso y no se torne como una denuncia pues que en algún momento se va a archivar o que queda vacía, digámoslo así. Muchas gracias por el espacio, Mil, es un gusto estar aquí y fue muy interesante esta conversación. Cami, a ti por tu tiempo, por tu conocimiento. Recuerden que ustedes nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, donde estamos subiendo contenido de valor, subiendo este tipo de información para que ustedes sepan cómo actuar o por lo menos tengan una primera luz de qué hacer ante diferentes situaciones. También nos pueden dejar sus mensajes, comentarios con las situaciones precisas que ustedes puedan estar pasando y todo nuestro equipo está dispuesto y disponible para revisar sus situaciones y por supuesto agendar las asesorías que ustedes requieran. Yo soy Milton Medina y esto es A lo Legal, el podcast de G Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti.